Hola, esta vez les quiero hablar sobre un libro que es de historia. Es este libro que tengo en mis manos que se llama Después de Zapata, el movimiento jaramillista y los orígenes de la guerrilla en México 1940-1962, de la investigadora Tanalis Padilla. Y la verdad es que es un libro que para mí cubre un hueco muy importante de la historia de mi estado natal, de la historia del estado de Morelos, porque si bien la figura de Emiliano Zapata pues está muy presente en la iconografía, en los murales, en los monumentos, la historia de las luchas que siguieron después de la Revolución Mexicana está relegada al olvido, está muy olvidada por razones políticas, porque las luchas que se desencadenaron después de la Revolución Mexicana fueron luchas que precisamente se levantaron contra el régimen ganador de esa revolución, el régimen que aprovechó la coyuntura y se instaló en el poder. El partido que durante décadas gobernó el país, y obviamente esa historia pues no iba a sacarse a la luz tanto, en especial cuando revela crímenes, desapariciones, asesinatos perpetrados por tal gobierno. Y esa fue la historia de Rubén Jaramillo. Rápidamente explico quién fue Rubén Jaramillo para quien no tenga una idea. Me gusta comenzar con una anécdota que se incluye también en este libro, donde se cuenta que Rubén Jaramillo, él a los 18 años ya era capitán de una tropa zapatista, y cuando ya se estaban retirando de la contienda las diferentes facciones, Jaramillo le dijo a sus hombres que no entregaran las armas, que las enterraran mejor, porque no sabían cuándo las iban a volver a necesitar. Y efectivamente, unas décadas después fue necesario volver a tomar las armas. Como el subtítulo del libro menciona, el movimiento jaramillista pues fue uno de los primeros en una serie de movimientos eh, guerrilleros que se empiezan a dar eh, pues ya en la segunda mitad del siglo XX en México. Y el de Rubén Jaramillo es un movimiento interesante porque Jaramillo fue un hombre que estuvo en ambas mitades del siglo, entonces pudo él experimentar en su adolescencia, en su juventud, eh, la- las luchas de la Revolución Mexicana, y al mismo tiempo experimentar el periodo de modernización del país, donde nuevamente las clases trabajadoras empiezan a ser relegadas, y toda esta riqueza que ellos crean, todo el trabajo del campesinado, empieza a ser aprovechado ahora por un nuevo grupo en el poder. Entonces el Jaramillo es como esta conexión entre pues esta época tan pintoresca, ¿no? Del México rural, de los caudillos, y la historia ya moderna de México, eh, previa, unos años antes del movimiento, el tan famoso movimiento del 68 aquí en México. Jaramillo, esta historia solo llega al 62 porque Jaramillo fue asesinado por el ejército ese año, él y su esposa embarazada. Entonces, pues recomiendo mucho este libro para irse empapando un poquito de esa historia. Una de mis partes, una de los pasajes que más me impresionó fue aquel en el que se menciona los planes que tenía Jaramillo para un predio en el estado de Morelos, los predios llamados de Michapa y Guarín en el oeste del estado. Los planes que tenían de fundar una especie de comuna rural
pero no una comuna que se quedara, digamos, con una forma de producción muy, pues muy rústica, muy rural del pasado, sino que tenían planes de usar la tecnología para beneficio de las clases trabajadoras. Eso es algo que yo rescato mucho del jaramillismo, que fue un movimiento que evolucionó el zapatismo y el cardenismo incluso, tomó del zapatismo la conciencia rural, la defensa del campesinado y el sujeto colectivo de los campesinos, y tomó del cardenismo como esta apuesta por la tecnología como una forma de mejorar la vida de las clases populares, una oportunidad de poder disfrutar de los beneficios de la vida moderna y de la industrialización, y los combinó. Se nota en el plan de Cerro Prieto, se nota en los planes que tenían para esta comunidad rural que ellos querían fundar, donde no era un movimiento que se pudiera caracterizar como conservador, como algunos le han llamado al zapatismo, ¿no? Un movimiento que no quiere cambiar, un movimiento de gente que no quiere cambiar, que quiere mantener su estilo de vida tradicional y sus costumbres. Era un movimiento que buscaba el desarrollo y el progreso, pero sin dejar atrás a aquellos que llevan a cabo el trabajo para crear esos avances, que es algo que no sucedía. Digamos, el progreso era a expensas de la clase trabajadora. Y bueno, ya hablé un poquito de más, ya tardó más de lo que esperaba este video. Solo espero que no haya sido en vano y pues le den una leída y una oportunidad a esta obra.